Yo no personifico a Santa. No hago el papel de Santa, yo soy Santa Claus, decía. Ajá. Una vez salió con catéter. ¿Con catéter? Con catéter y después regresó al hospital a ingresarse de nuevo. ¡Feliz Navidad! Recuerden que hay que portarse bien. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! El avión para Alemania, me dijo mi esposo, prepárate porque ya entramos a la dimensión desconocida. Que él llorando como Santa, despidiendo. Santa lloraba en ese momento. Sí. Sí. Bueno, ella en el año 2000 falleció, ¿verdad? Una niña de 15 años. Nada. Entonces él a todo el mundo le decía que él sí creía en el amor a primera vista porque lo había experimentado. Y por un tiempo también fue payasito, ¿verdad? ¡Oh, oh, 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 oh! Y te sale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto para mí estar en esta versión más del lado B con Bruj. Aquí llevamos semana a semana, ya durante este año, a todos los íconos salvadoreños. Y este día, que es un día especial cuando se sube este programa, que es el día de Navidad, yo tengo el honor aquí de tener una plática con quienes hacen la Navidad. Y esto es un programa que nos lo planteamos muy especial, porque aquí hablamos del lado B, del lado humano. Pues este día yo les traigo esa sorpresa. Antes quiero saludar hasta Costa Rica a Igor Briceño, quien siempre nos deja sus buenos comentarios. Igor, nuestro cariño para ti, hasta allá Costa Rica. De la necesidad nació un sueño, y ese sueño se vistió de rojo. Rojo, jo, jo, jo. Una familia salvadoreña decidió darle vida a la magia de la Navidad, transformando una historia de amor, esperanza y tradición que sigue tocando corazones. Y este día tan especial para las familias de El Salvador y de todo el mundo, tenemos con nosotros a la familia Claus. Bienvenida, Mamá Claus, a nuestros estudios, aquí en Lado B. Qué gusto de tenerla y de conocerla. Encantada de estar y aquí. Marina de Muñoz. Sí. Y también a Santa Claus, Francisco Muñoz. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Santa Muy Claus? bien, muchas gracias. Bueno, qué gusto Excelente. tenerla. Y vamos a conocer, por supuesto, el Lado B. Yo parto diciéndole que me siento como, voy a empezar a hablar como me siento, como un niño, como cuando yo vi a mi primer Santa Claus, que por ahí hay una foto, que hizo un berrinche, salgo hasta con el dulce de mente, con bastoncitos que no... Claro. que había. Bueno, pero definitivamente, yo me imagino que les va a tocar a ustedes, les ha tocado mucho también a esos niños que se asustan al principio. Sí. Yo tenía un año, Ajá. así que tenía la licencia para... Pero yo quiero darle la bienvenida aquí al Lado B y decirles que la intención es ir hablando con ustedes, la familia Muñoz, y recordando a tu papá y Claro. recordando a su esposo, Sí. quien fue, por aquí lo tenemos, quien un día decidió llevarle a la Navidad a los niños esa alegría y empezar también a ganarse la vida de esa manera. Así Cuéntenme es. un poco, por favor, ambos, usted como su esposa, ¿qué es lo que Héctor Miguel Ángel Muñoz, allá en el comienzo de los 90, lo lleva a decir, voy a ser el Santa Claus salvadoreño, que se ha destacado y se destacó por mucho Sí. tiempo y es una tradición familiar? Bueno, mi esposo siempre fue un soñador. Siempre le gustaba como innovar, crear. Y esa vez fue de casualidad que vimos en un periódico que necesitaban una persona con las características que él tenía, porque decía gordito, blanco, que le gusten los niños, Él tenía esa característica, Ajá. aquí lo vemos, o sea, Sí. ojitos ojos claros. claros, ajá. Y le encantaban los niños, siempre con sus sobrinos, con sus hijos, fue un amor. de antes él, ya lo ¿verdad? traía. Sí. Ay, exacto. Ajá. Entonces, me dijo, voy a aplicar. Ujú. Y entonces fue a aplicar y cuando llegó bien contento porque dice que le pusieron un traje de Santa porque para eso era, él no sabía para qué. Lo llevaron a un lugar Ajá, cuando empezaban las tiendas de conveniencia Ya. en la gasolinera. Ajá. Y cuando lo vieron, dice, mira, si todos me estaban chuleando, que me miraba bien bonito, que como que era para mí ese traje. Entonces llegó emocionado que lo habían O sea, contratado. quedó ahí digamos, el flechazo ya con Santa Claus por Exacto, parte de Héctor. exacto. ¿Pero a qué se dedicaba él antes? En ese momento, ¿cuál era su oficio? Bueno, él hizo bastantes
comerciales hacía de civil, digamos, ¿verdad? Sí. Ajá. Y también hacía lip sync para algunas casas publicitarias. También Lip era sync, hay que aclarar, taxista. es la locución Sí. para doblaje, Sí, sí, doblaje sí. de comercial. Ajá. Ajá. Y teníamos venta de productos típicos también. Era taxista, Se la rebuscaba. Sí, sí, Ajá. así es. Entonces, y por un tiempo también fue payasito, ¿verdad? Ah, sí, ya bien. Ajá, Miguelito. Aquí tenemos una foto Sí, sí. en esta época. Sí. Eso estamos hablando, ¿tiene fecha aquí? No, no dice. No Pero tiene. debe haber sido que 80 finales, Ujú, por ahí. ujú, por 90. ahí. Ajá. Qué buena foto 90. y 90. ¿cómo se llamaba el payasito? Miguelito. Miguelito. Ajá. Miguelito. O sea que a él ya eso lo llamaba. Sin Sí. embargo, él se encargaba taxi, vendía productos. Sí. Ok. Ajá. ¿Y cómo fue entonces que llega ese día donde dice Santa Claus? O sea, lo invitan, hace la caracterización y queda ya flechado. Pero era Navidad. Ujú. Ok. ¿Tuvo éxito esa primera? Ajá, aparición? tuvo éxito porque todo el mundo llegaba ahí a tomarse fotografías. Él veía que le gustaba mucho a la gente, llegaban los niños. Incluso hubo muchas personas que le preguntaban que a qué hora salía de su turno de ahí para ir a hacer otras presentaciones así particulares. Empieza la demanda ya a llamarlo. Exacto, ajá. Ok, ¿cómo es crecer? Porque tú en ese momento ya habías nacido o todavía no habías venido a este mundo. ¿Cómo no? Ajá. Ya está. Bueno, la verdad que es algo que siempre ha estado ligado a nosotros. O sea, lo que quizás para todo el mundo, o sea, la Navidad siempre trae esa magia, ¿verdad? Ujú. De estar juntos, de estar en familia. Ujú. Pero realmente para nosotros siempre ha sido como el... Yo desde que tengo memoria, pues me acuerdo que la Navidad era ver a mi papi de Santa, esperarlo. Nosotros decoramos la casa de una manera. Mi mamá hacía con cartón y con el papel como de regalo de los que Sí. viene como de De ¿cómo se ladrillo. llama? De ladrillo. Hacía sus chimeneas grandes y poníamos el Chimeneas de Santa en árbol. Ajá. La casa siempre fue bien navideño y entonces es algo que, como le digo, no le puedo decir cómo fue el cambio porque para mí es desde siempre O eso. sea, ¿verdad? ¿tú creciste viendo a tu papá que una vez al año o también lo llamaban para publicidad durante el año? Generalmente Sí, en la época. ajá, pero no era de Santa Claus, sino que de otros. Ajá. Y tú como niño con tu ilusión navideña, ¿cómo contabas en el colegio de este papá que hacía esto? Él me lo explicó de una manera. Él me dijo, mira, Santa existe y tú le haces tu carta a Santa Ujú. y si te portas bien te lleva tus regalos. Pero él necesita ayuda en los países, necesita alguien que lo represente. Y yo lo ayudo aquí en El Salvador, me decía. Ujú. Y claro, eso era algo que tenía sentido para mí en ese momento. Y cuando me enseñaba que hay otros santas en tal otro país, en tal otro. Entonces Claro, ya, Santa está en sí, todo el entonces mundo. yo dije, Sí. cierto. O sea, al final Santa sí existe, sí da los regalos, pero quien era representante de Santa en El Salvador era mi papá. Era- Y yo así. Era don Héctor. A ver, ¿en qué momento a Héctor, a este Santa ya reconocido, se le ocurre y cómo se le ocurre formar esta familia, Claus? Porque era algo Sí. que no se daba, estamos hablando hace unos 30 y pico de años. Sí. Pues realmente yo considero que nosotros fuimos los pioneros en ese sentido porque Santa Claus sí siempre estaba ahí con su traje, con su campanita sonándola para recibir a los niños y tomarse la fotografía. Usted nada no más. entraba en escena y nada. No, Usted no. lo acompañaba a él. Sí, yo, pero... Era su maquillista. Ajá, yo era su maquillista. Ah, o sea que también ya tenía una función. Sí, O sea, sí. los ponía a trabajar a todos, voy viendo. En ese momento solo era ella. Ajá, Solo era. Ajá. Sí, pero luego que hicieron ese proyecto de la primera mágica Navidad en Cifco, el pueblito de Santa, Ujú, me entonces acuerdo le de eso, pidieron a él Ahí hay que fotos si de eso. tenía Esto una... es de un reportaje que Ajá. hicieron exactamente de eso, del pueblito de Santa, la mágica Navidad. Ujú. que si tenía una mamá Claus. Y Le dijo, preguntaron. ay, sí. Mi esposa dijo, no, pero ¿ha actuado ella? Claro que sí, dijo. Y yo nunca había actuado, ¿verdad? Pero como él así era. La aventó Sí. al ruedo de un solo. Sí. Y usted diciéndole, y Héctor, ¿y esto qué onda? Él dijo que sí. Ajá. Ajá.
Entonces, como aquí no era conocido el personaje de Mama Claus, nos fuimos a unas tiendas, la Tapachulteca, que ya no Sí, existe, ¿verdad? Me Pero, acuerdo. y me fui yo con mi cuadernito y el lápiz a dibujar cómo se miraba la muñequita, cómo se miraba el A traje. dibujarla, porque fotos Sí, no les permitían. No, porque no había No había todavía, cómo. no había teléfonos de cámara, Nada, sí, era- ni teníamos cámara nosotros, ¿verdad? Sí. Ok. Ajá. Entonces me fui a dibujarla para decirle a la costurera, explicarle cómo íbamos a hacer la Mama Claus. Ahí fue que yo debuté en el pueblito de Santa. El primer traje usted, digamos, lo copió de la Sí. tienda de la Tapachulteca donde estaba la familia Claus. Solo estaba Santa Claus Claus y y Mama Mama Claus, Claus. que Ajá. ella estaba tejiendo. Y ahí Héctor iba con usted y le decía, hacerlo Sí, bien, sí, hacerlo así. ajá. Ya me lo imagino, o sea, era detallista. Sí. Sí, ajá, porque esa muñequita tenía unos zapatos con unas hebillas grandes. Ujú. Nos costó encontrarlo, no sé ni cómo lo encontramos. Porque decía, no, es que en la época victoriana de esos zapatos con esas grandes Con la hebillas gran usaban. hebilla Decía, cuadrada. Sí, Ajá. una Él hebilla decía eso y tenía... Ajá. Ajá. ¿Y dónde encontraban todas estas cosas? Pues no sé dónde los encontraba, porque en esos tiempos en que el internet no estaba al alcance, ¿verdad? Como ahora. Sí, ahora uno se Ajá. mete y mete Amazon, Sí, y mete aquí y ajá, todo, ahí exacto, nada. O sea, ahí el mundo, nada. hay que decirlo así, para las nuevas generaciones no era en ese Ajá. sentido con todas esas facilidades que teníamos. ¿verdad? Exacto, No, ajá. bueno, ellos en ese tiempo me acuerdo yo que se iban quizás un día, un día completo al centro de San Salvador, andar en que en los usados, que en tal parte, a recorrerse todo hacia pie para ver qué encontraban, qué complace, qué De en tal Navidad. parte. Ajá. De todo iban armando siempre un poquito y iban armando su propio estilo, ¿verdad? Sí. Ahora bien, en ese momento usted a qué se dedicaba, o sea, no, los niños estaban chiquitos, pero usted tenía alguna otra profesión, oficio. Sí, maestra. Sí. Usted es maestra. Ajá. Ah, o sea que usted ya tenía acercamiento con los niños. Sí, ajá. Ajá. Porque empecé con 3º, 4º grado, ¿verdad? Ya. Los primeros años. Ya. Así es que ya. Después ya pasó a los más. Hoy con bachillerato. Hoy está en bachillerato. Y los niños en ese momento, sus niños Ajá. o alumnos, reconocieron en algún momento, porque usted estaba en lugares públicos y muy frecuentados de gente en la Navidad. Sí, ¿O nunca lo reconocieron? Era bastante chistoso porque le decía yo a mi esposo, mira, ya viene Renan, le decía a un alumno. Y entonces él lo recibía como a cualquier niño, como te has portado, te has comido la comidita. Y entonces al final le agarraba las manitas, le decía, vaya Renan, portate bien. Y los niños asombrados que Santa los conocía porque les decía el nombre. Porque Pero usted se lo era había mi- soplado. Sí. Y yo me puedo imaginar también que para los niños la ilusión de estar con ustedes es lo máximo. Ahora bien, yendo un poco en tratar de ir descubriendo a Héctor, que ya me dijeron que era payaso, tengo también por ahí que cantaba. O sea, él también, sí, él cantaba sí. y cantaba las canciones ya de Santa Claus o cantaba aparte de otro. No, él de joven participó en un programa, ¿cómo se llama? Buscando estrellas. Buscando Estrellas. Él quedó con el segundo lugar, ¿verdad? Sí, sí. Porque es que a él su vena artística que tenía nunca lo dejó en Quieto, paz. Sí, sí. sí, sí. Ajá. Él quería todo el tiempo estar en Tenía una esto, voz o sea, bien el sello linda, sí. artístico. De hecho, por esa su trabajo en ese momento, que era cantar con un grupo, por eso fue que conoció. Ajá, a mi ahí fue mamá. que nos conocimos. Así que Ah, Él cantando, andaba se conoce. cantando en una fiesta navideña. Así. Y yo llegué de invitada a bailar. pero él estaba cantando canciones normales. Sí, ¿verdad? Ah, Nada de la a vida. cantar Sí. lo que se canta en esta fiesta Sí, que está sonando. exacto. Ajá. Ajá. Y entonces ahí fue el flechazo. Ahí fue que nos conocimos, sí. Ajá. Cuénteme un poquito más. Yo quiero saber cómo Mamá Claus conoció a Santa Claus aquí en El Salvador. Bueno, él dice de que llegó y se bajó y andaba con con el pantalón metido en las botas. Y yo dije, qué feo eso, dije yo. Pero de civil, o sea, pero él para lucirse. para conmigo, lucir las botas. No, Ajá. no, ahí pero desde ahí veíamos a un Santa Claus ya, Sí, porque Santa Claus también. enseña las botas siempre. ¿verdad? Cabal, cabal. Y entonces, yo andaba bailando y entonces dijo, ay, qué bonita está esta chelita. Y él, cuéntalo.
Todo, cuente. Cuente Es todo, que si aquí ese mi lado ve todo. él tenía una novia y ese día iba a ir a pedir la mano de ella. No le creo. Ese mismo día. Ese mismo día, porque después de allí, de esa fiesta, iban a otra fiesta y Ajá. allí iban a andar los papás de ella, ¿verdad? Sí, y iba a aprovechar allá del Ajá. ambiente navideño Sí, para. sí, Ajá. pero cambió de idea después de ese momento. O sea, usted la conoce, se conocen ahí, antes no se habían ni visto. No. Nada. Entonces él a todo el mundo le decía que él sí creía en el amor a primera vista porque lo había experimentado. Ya lo creo. O sea, Ajá, fue. porque Esos sí no anduvieron en ese día, se conocieron. No, fue no- conocerse. Sí, Ajá. cabal. Despacito, no Sí, era de sí, un sí. solo. O sea, va. Esa es la versión real, la que mi papá siempre contaba, decía él. sí. Es que cuando vieron, decía, un casi ángel con el pelo, porque él tenía pelo rubio, ¿verdad? El pelo rubio, largo, los ojos verdes y cantando, esta mujer se enamoró de mí desde el principio. Decía él. Era su sueño. Ese era Sí, el sueño. esa es su versión. Veo que la fantasía de Santa Claus era- Pero llama la atención. Y ustedes, esto era en San Salvador, ¿son de aquí? ¿Originario de aquí? o? Yo soy de Santa Ana. Ah, Santa Él Neca. de Santa Tecla. Me llega, Santa Neca. Mi papá era Santa Neca. Ah. Y él era de aquí, de Santa De Santa Tecla. Tecla, ajá. Ajá. Pero yo estudiaba aquí en San Salvador. Ah, y estudiaba ya para maestra. No, estaba estudiando bachillerato. Estudiando. Sacando bachillerato. Ajá. Ok. O sea que cuando la conoce usted todavía estaba en el colegio. Sí. Ajá, era último año, digamos. Última, o sea, pero todavía en el colegio. Y ahí fue. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que ya empiezan a formalizar esa relación? Pasó algún tiempo. Se ríe la mamá Claus, ¿no? Pasó un tiempo. Ajá. Pero de ahí Sí. ni siquiera se imaginaba usted que en un futuro iba a estar acompañando al Nada. esposo Santa Claus. Ajá, Nada. Vamos nada que avanzando ver. en esa historia porque, vaya, él trabajaba entonces en su taxi, trabajaba ¿en qué más? Me dijo usted vendiendo Tenía un productos. pick-up también que Un vendía pick-up. productos Ajá. así de higiene, ¿verdad? Pasta dental, desinfectante, jabón. Ajá. Ujú. Él nunca se quedó quieto. También vendían panes con pollo ahí en la colonia donde vivíamos. Vendían carne asada también un tiempo. Lo que fuera, se vendía. Sí. O sea, él era un vendedor nato, pero cuando ya descubre, aquí lo estoy viendo con un alcalde, con un político, o sea, tienen historia. Sí. Vaya, y en un momento cuando ustedes ya empiezan a crecer como hijos, tú no eras, o sea, tú lógicamente sos Santa Claus ahora, Claro. pero ahí, ¿cómo es que él forma a esta familia y los lanza a ser la familia Claus con mamá Claus? Ok, ¿Y qué hacían ustedes? ¿Cuántos hijos eran? Tres. Tres hijos. Tres. Venía de hacer ya Mamá Claus, ¿verdad? El personaje, ya eran los dos, ¿verdad? Ya no era uno solo. Y él siempre gustaba andar con mi mamá, entonces cualquier cosa era los dos. Ajá. Ujú. Y la cosa es de que, pues, nosotros nos quedamos con mi hermana mayor. Ella nos quedaba cuidando a nosotros en la casa y nosotros en la casa, pues la verdad como cualquier niño, no sentíamos tampoco feo quedarnos solos, pero ellos sí, ¿verdad? Porque nosotros jugábamos en el pasaje y cualquier cosa. Pero yo decía, bueno, mi papá le dijo a mi mamá, bueno, ¿y cómo es que nosotros vamos a andar repartiendo alegría por todos lados y nuestros hijos allá descuidados en la casa? Ah, ok. Entonces, no, hay que ver cómo hacemos. Eso fue terminando la temporada quizás del 96, ¿verdad? Sí, sí. Terminando la temporada del 96, esa Navidad, que le dijo eso. Pero ya había pasado, digamos, ya estaba terminando la temporada esa. Dijo, pero el otro año no sé cómo vamos a hacer, pero sí, le decía a mi mamá. Ella le decía así a todo. Ah. Usted decía que sí, a ver si se le pasaba. Exacto. Pero no se le pasaba. No. Llegó No. la siguiente Navidad y me gusta eso. O sea, él dice, ¿cómo vamos a estar dándole mucha alegría a todos los niños? Que cada Sí, vez sí. era aquí, era allá, y en un centro comercial. Yo me acuerdo, porque mis hijos estaban chiquitos en Ajá. esa época, cabalito, en esa época Sí. nace mi primera hija. Pero nuestros hijos ahí, ustedes no estaban tristes, pero él No, dijo, pero- yo lo quiero incluir. Y entonces ahí le hace la propuesta a usted, decirle, los quiero a ellos también. ¿Y cómo nace esto de incluirlos? Eso, me dijo él, ¿qué personajes le hiciéramos? Ujú. También me recuerdo que él quiso hacer un reno. Lo primero que quiso hacer fue un reno y nos fuimos a una tienda que se llama Hallmark
Sí. Todavía existe, no sé. Hallmark. Había un Hallmark, no sé si hay todavía. Galerías, creo que todavía hay. Ajá, Creo. que vende tarjetas Ajá. y cosas de... Ajá. Ahí Peluchitos. estaba un renito y lo compramos, ¿verdad? Para hacer el primer reno. Ajá. Y entonces, y Francisco me dijo, va a ser duende. Ujú. Ajá, y Ya te habían designado tú sin preguntarte. Él se ponía a dibujar cómo iba a ser el traje de duende. Y Gaby, como tenía 3 añitos, ¿verdad? Ella va a ser la Ella era la Baby menor. Claus. Ajá, ella va a ser la Baby Claus, me dijo. Mira, y La que Baby use, Claus. sí, que use uno de esos gorritos, así como la de época victoriana. Ajá, Este era Gaby. sí. Ujú. A él se había obsesionado con la época victoriana. Entonces Veo que ese tenía gorrito su- era como de la época victoriana, decía él. Y les enseñó las coreografías, porque no era solo que iban a andar de personajes, sino les que daba hacían coreografías. algo que actuar. Ajá. Ensayábamos un montón, y a pesar de que Gaby estaba de 3 años y tú estabas como de 7, 7. estaban chiquitos, pero él les exigía perfección, que no se equivocaran Ujú. en las coreografías que O sea, hacían. era un Santa Claus con una familia que llevaba felicidad a todos los niños, pero disciplinado, Claro. estricto. No, él era bien delicado y bien perfeccionista con esto de las coreografías. Porque Vaya, eso lo puedo entender como adulto, pero un niño de 7 años, ¿qué sentía cuando te dicen, vos, Francisco, vas a ser el duende? no, yo la verdad, yo no quería. No quería. Porque cómo me le daba decías que pena no? que se me Ajá. viera la cara. Hay una foto tuya como duende por ahí, ¿no? Por aquí creo que pusimos uno. Ya vamos a. Ya vamos a buscarla. Aquí voy a buscar yo. Pero bueno, Sí, por ahí debo de tú estar. te negaste. ¿Y cómo le dijiste? No te negaste. No me podía negar. No se le podía negar. A Santa Acuérdate Claus no se le como podía en los negar. tiempos de antes, como alguien de 7 años le iba haciendo a los papás. Claro, ahora que sean Sí, ya oye. emancipados y libertad y todo, va. Pero en esos tiempos era lo que decían, pues ni modo. Había que hacerlo. Entonces tu papá te dijo, mira, hijo, pero te lo decía de buena manera. O sea, No, claro. te claro. vendía la idea, te vendía el rollo, digamos. Sí, va. que no sé qué. Y bueno, Es que él los hacía sentir como que era algo de sentirse súper orgulloso. Sí, Ajá. eso, siempre. Esa pertenencia, ese orgullo de ser la Siempre nos familia hizo Claus. orgullosos de eso. Y lo otro era que, aparte de lo que le digo, que él era bien perfeccionista con la coreografía, porque él decía, cuando suene esta trompeta de X canción, tenés que hacer el paso para acá. Cuando suene tal cosa, y así. Y también antes de que, porque pues, nosotros no somos actores, pues nunca habíamos actuado ni nada. Era como. No eran, ya lo son. Exacto. O sea, en ese momento no era, 7 años, pero estaba comenzando tu vida artística. Claro, Sí. y él decía, vale, si te preguntan, ¿y qué hacen en el Polo Norte? Yo hago los juguetes. sí, ¿Y qué comes? también. Que no sé qué. Yo como pavo. Y que para todo me da respuesta por si me preguntaba la gente. Porque la gente interactuaba, no estaba en Sí. un escenario. O sea, Ajá. y niños te preguntaban de todo. Y mi papá siempre tuvo la idea de nunca, cuando estábamos un personaje, nunca salirse del personaje. Sí, Puede sí. llegar amigos, digamos, conocidos del amigo. Héctor, creo que él voltea de la otra parte. Él no Nada. era Héctor. él Era Santa Claus, sí. Igual, sigan nuestra familia. O sea, yo era el duende y él Y sos el duende. interactuaba como duende. Ya. No. O sea, mientras tuvieras Sí. tu traje, ya eras eso. Claro. Y él Exacto. también Santa Claus. Y usted, Sí. por supuesto, también Sí, tenía que ser Mamá también, Claus. cabal. Ah, y si se salían de ese personaje, Ay, se enojaba. ¿Y sí. cómo se enojaba Porque Santa él decía Claus? que había- Porque vaya, tú ahora lo sos. Haceme un momento donde te enojas con Mamá ella. Claus, con Mamá Con Mamá Claus. Claus, o sea. Tenés que hacer bien estos pasos, por favor, si no vamos a arreglar la casa. Así como si nada. O sea, como que allá el público y Sí, aquí a sí, usted sí. Y usted que en ese momento hacerle caso por el director o le sugería, no, mira, espérate, calmate, Santa. No, ahí en el momento agarrábamos nuestro rol profesional, aunque ya después, mira, ¿y por qué me dijiste así? La gente se va a fijar que no sé qué. Aunque, como yo siempre he usado esos cascabeles, Ajá. entonces le respondía y así. Mientras sonaba esto de aquí. Ajá, sonriendo, pero le respondía. O sea, mientras Otra Santa Claus, estaba regañando a la Mamá Claus, déjame de estar jodiendo porque si no te vas a quedar sin la comida en la casa. A ver, esto estamos hablando, foto de él con usted. Sí. O sea, bien jovencitos y él preparando su traje. O sea, me Sí, lo imagino ajá. ya eso como me lo describen muy meticuloso. Ahora, ¿cómo hacías tú
tu santa, le voy a decir, don Francisco, porque yo estoy aquí también tratando de adaptar. Claro. Pero ¿cómo hacías vos para en el colegio, con tus amigos, ahí en la colonia o tus primos, para decirles, miren, yo soy el duende y mi papá es Santa Claus? O sea, Sinceramente, al principio a mí me da pena decir, porque a mí no me gustaba que me fueran a ver. ajá. A mí no me gustaba que me fueran a ver de duende. Pero siempre en las reuniones de padres de familia o algo así, mi papá, porque a él le gustaba, decía. Y de repente yo un día normal yendo, y es cierto que tu papá es Santa, y es cierto que vos sos duende, y que ya me tocaba ya ni modo pues decirlo. ya estaba, ya tenías que decirlo. Pero ¿alguna vez lo confrontaste a él? Como, mira, papá, o sea, llega un momento en que un niño se revela, o ya más preadolescente, o nunca. No. Soy del 90. No, pero, o vaya, o tranquilamente, mira, papi. No, es que la verdad que fue como, a mí me daba pena, pero que me viera la cara. Pero ¿cuántos años habrá estado de duende? Como unos ¿4? 4 quizás, porque después Unos fue 4. Frosty. Lo que pasa es eso, que tal vez cuando yo iba creciendo ya me cambiaron el personaje. Ah, te lo Ya, cambiaron. ajá, ya fui Frosty, fui una botarga como el de mi hermana, Ajá. como el de Rudolph, fui Frosty, entonces ya tenía yo la cara tapada. Y yo, a mí Con eso sinceramente, feliz. yo con eso estaba O sea, ahí hecho. te sentiste ya que ya no tenías que estarte exhibiendo como duende, que no tenía la cara tapada, y Ajá. tú ya ahí te sentías cómodo. Ahí, o sea, a mí siempre me gustó eso, lo único que me da pena lo de duende. Yo hasta cerraba los ojos cuando estaba bailando y todo, pero ya media vez ya me tapaban la cara, fue como, O para sea mí que- excelente, yo estaba bien ahí. Héctor se dio cuenta, ¿verdad?, de que eso pasaba y dice, va, asignémosle el rol entonces de Frosty. Estoy buscando aquí una foto de Frosty para tratar de verte, pero bueno, en ese momento ya te sentiste, ya tenías ya unos, ¿qué años? ¿Cuántos años más 10. o menos? Unos 10. 10, Ajá. 11 por ahí. Y ahí empezaron. Y Aquí está de osito. después. sos tú Teddy. también. Sí. Ah, va. Ajá, ese fue ya después. Y esta es tu hermana, ¿cuál de ellas? La menor. La menor. La Baby Klaus. Baby Klaus. Ok. y Estaba aquí más grande. aquí te sentías tranquilo, pero ya duende nunca. O sea, tú como duende lo tenés ahí ya, no quieres. ya. No. ¿Tu trauma de infancia cuál es? A ver si lo duende. Pero bueno, nos reímos, pero en ese momento un niño no quería, pero ya como duende y como osito sí lo sé. Ahora, ese traje, ¿quién lo usaba? Mi hermana mayor, Ligia Elena. Ujú. Dije, Elena, lo pregunto, yo lo sé, pero hubo un momento donde no estaba en los planes ni en el diseño y pasó algo muy triste, muy lamentable. ¿Me Sí. quieren contar? Sí, bueno, ella en el año 2000 falleció, ¿verdad? Una Ujú. niña de 15 años apenas. 15 años, Ajá. muy joven. ¿Qué pasó? Sí. Pues la doctora que la atendía, ella nos motivó a poner una denuncia porque para ella, que es especialista, había sido una negligencia. Ujú. Mala médica. praxis le llaman a eso, sí, Ajá. una negligencia médica. Ujú. ¿De qué? ¿Pero qué padecía? ¿Cómo? Entonces, es que no sabemos, hasta el momento no sabemos. Ella la había mandado por unos niveles bien preocupantes, Ujú. donde el hematólogo. Entonces, al parecer no les pareció urgente y grave Ujú. y le dejaron la cita demasiado tarde y un mes después que yo la llevé al hospital a consultar para hacer la cita, ella había fallecido. La verdad es que no tenía síntomas así que uno estuviera diciendo me preocupa porque está bien enferma. No, sino no, que, fue fue algo repentino. bien repentino. Ajá. Ya. Y de pronto entonces ella la llevan al hospital Sí, con estos síntomas Sí. ese mismo día y falleció. ese mismo día. Ese falleció. mismo Que día. lo siento. Sí. Lo siento mucho porque, bueno, era tu hermana mayor. Sí. Sí. Y tú tenías. Yo tenía 10 años. Bueno, 10 cumplí años. iba ese año que ella ¿Y falleció. en qué época del año sucede esta partida de ella? En abril. En abril. Ujú. Que era Semana Santa en ese año, por cierto. Sí. Y Santa Claus y Héctor, ¿cómo toma? Ya me lo puedo imaginar, el papá, pero él con tanto entusiasmo era una persona que hacía a los niños feliz. Ese momento, o sea, fue una separación y un antes y un después, ¿verdad? Sí, pasamos como familia, pasamos momentos bien difíciles, bien duros. Ujú. Y no hallábamos camino, no hallábamos sentido hasta que poco a poco fuimos. Porque en realidad,
como no estábamos preparados para algo así. Nadie porque está fue algo- preparado ajá, para que un ajá. hijo se vaya. Sí, Sí. yo le estaba contando a un amigo porque mi hermana está enterrada ahí en Jardines del Recuerdo. Ujú. Y fue hace poco con mi amigo, le estaba contando, de verdad que al principio, los primeros días después de eso, era, si yo estaba como aturdido, que yo desde 10 años no sabía en realidad qué hacer con ese dolor, no me imagino a mis papás, ¿verdad? Me acuerdo que nos íbamos casi todos los días, mi papá, mi mamá, mi hermana La menor y chiquita. yo, Ajá. y nosotros ahí andábamos jugando entre la grama, ¿verdad? Y todo, y ellos se quedaban ahí acostados, se ponían a hablar con ella, le llevamos los perritos, ¿verdad? Llevamos todo, o sea, fue algo bien difícil de, bueno, Pero- de hecho no se supera, pues, pero No se supera, en ese momento lo que hicieron fue acercarse, apegarse a la figura de ella, pero luego vino diciembre y ustedes tenían que salir a hacer sus personajes. claro. Tu papá Santa Claus, usted la mamá Claus, Ujú. la hermanita menor, que ya la vimos también en ese traje, tú ya en tu nuevo traje. ¿Cómo fue esa primera Navidad sin Elena? Fue bien triste porque ella, antes de que fuéramos la familia Klaus, ella amaba la Navidad. Ujú. Entonces mi esposo la molestaba porque le decía, ay, vos le has de caer mal a los vecinos porque ella desde octubre todos los días poniendo música navideña. Y nos recordábamos de eso, pues, y era inevitable. Y también las personas que no sabían nos preguntaban, Santa, ¿y el reno? Les preguntaba. Ajá. ¿Y cómo responder eso? Y entonces no hallábamos cómo responder y como dijo mi hijo una vez que sí, fue ahí en ese programa Despierta América que dijeron, nos hicieron un reportaje y dijeron ahora el reno anda guiando el trineo trineo celestial. Ajá. Entonces eso lo asumió mi esposo como respuesta para esas Para preguntas. la gente que les preguntaba. Ajá. Y ese traje era el de Elena. Sí. Es el original. Sí, Es de correcto. ella, es Y el mismo. nunca se volvió a usar. Nadie más. no. No. De Bueno, hecho- no a una prima o a una No, amiga, no, nada. no. No, se respetó ese traje. Sí. De Y hecho, gracias por compartirlo aquí con nosotros. me lo Gracias. quise probar alguna vez, ¿verdad? Pero mi hermana era bien delgadita. Y tú no, ya de chiquito ya traías Sí, para Santa. sí. Sí. Ya estabas Entonces- preparando tu personaje, Claro, digamos. pero sí, siempre se mantuvo eso. Luego hicimos, muchos años después, hicimos otro venadito, pero ya no es Ya. Rudolf, ¿verdad? Rudolf siempre Rudolf fue... quedó para ella y quedó en los recuerdos, así lo tiene. Así como un club de fútbol, ¿verdad? Que se retira el dorsal Sí. del futbolista que se retira. Y ya pues, está. Este personaje fue ¿Y retirado. ese traje lo ponen en la casa las navidades o lo guardan? ¿Cómo? No, ahí Lo- lo lo- tenemos lo tenemos guardado. guardado. Ya. Ajá. Prefieren Sí. guardarlo. Ahora, tengo ahí una frase de Talita Kumi en los Ah, recuerdos. sí, ¿Qué es eso? sí. Cuéntenme un poco. No, fue en el momento que mi hermana falleció. Nosotros estábamos en ese momento bien metidos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues una experiencia que yo contaba a mi mamá era que realmente pasaron dos cosas que para mí era mi primera experiencia de saber de algo de muerte o algo así. Ujú. Uno está niño y no tiene mucho Sí, no. sentido para uno eso. Me acuerdo que nosotros yo estaba dormido, cuando de repente oí que solo dijeron, mira que le está sangrando la nariz, que no sé qué. Y de hecho, con hemorragia fue que se llevaron a mi hermana al hospital. La ¿verdad? primera vez. Ajá. 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 Cuando ella falleció. Entonces, cuando estábamos en la vela que dijeron eso, yo pensé que, ay, puchica, se despertó, le está sangrando la nariz, o sea, quizás, no sé ni qué lógica tendría para mí Para un en niño. ese momento, pero fue eso y bueno, no, ¿verdad? Me explicaron La de frase. que era normal, que si no habían hecho bien el trabajo, ¿verdad? En la funeraria, que podría tener hemorragia, ¿verdad? Ok. Ujú. Pero la cosa es de que al día siguiente que nos fuimos al entierro, el pastor empezó a predicar y empezó a decir, ¿verdad? Que pues sí, que Dios tiene el poder y a mí siempre me habían enseñado, ¿verdad? Que si uno cree de Una verdad, fe de dice niño. que aunque uno Ujú. tenga un granito de mostaza, dice que puede mover montañas, y yo sabía que en ese momento yo tenía una fe más grande que un granito de mostaza, yo digo, o sea, se puede hacer todo lo que uno... Entonces cuando el pastor dijo la frase de que en un pasaje de la Biblia Jesús
levanta a una niña entre los muertos, ¿verdad? Ujú. Se llamaba Talita Kumi y le dice, Jesús, Talita Kumi, levántate. Y dice el pastor, vamos a hacer esto mismo aquí. Dice, hijo, Talita Kumi, levántate. Dijo cuando estaba ahí el féretro, ¿verdad? Mi hermana y yo, se lo juro que sin ninguna duda yo dije, bueno, sentí una paz en mi corazón como, aquí ya terminó todo, ya dijeron esto, se levanta mi hermana, nos vamos para la casa y todo, Y hasta respiraste platicar. tranquilo, sí. Y no, No pasó. y me acuerdo que cada cadena cuando iban bajando, pla, pla, era un dolor tan horrible que yo sé que ese dolor no es comparable, pero no, si yo sentí ese dolor, no me imagino cómo estaban ellos. Porque ahora tú sos padre. Sí, claro. Y ahora claro. te puedes imaginar. ¿Tenés una hija de qué edad? 9 años, 9 9 años. años. Claro, o sea, en ese momento fue que tú no habías entendido bien, pero cuando empieza a bajar ese féretro, ahí dijiste, mi hermana no va a volver. Sí, esa es la despedida completa y eso hace, no es bueno, ¿verdad? Pero uno se aleja, por lo menos nosotros tuvimos nuestro alejamiento quizás de la fe en ese momento, porque Perdiste un poco tú como niño la fe. sí, porque a mí me habían enseñado, como le digo, eso de que si uno de verdad quería las cosas, si uno oraba, si uno le pedía a Dios de corazón, pasaban y no pasó eso. Es difícil para un niño entender la voluntad de Dios. Ujú, claro que Es sí. difícil, Y- entonces- y tú querías, pues, que tu hermana no se hubiera ido, ¿no? Claro. Porque tú, me imagino, bueno, ahí con ella dormían en el mismo cuarto, compartían Sí, los sí, sí. juguetes. Sí. Sí, muy duro para un niño darse cuenta y al final son las enseñanzas de la vida. Lo que yo admiro es que en esa Navidad, Héctor, con ese espíritu que estoy recibiendo de ustedes, decide pues seguir. Y Santa Claus tenía que llevarle felicidad a los niños, Ujú. aunque ustedes tenían ese vacío de Elena en el Sí, corazón. sí. Sí, nosotros en nuestro show siempre desde el principio siempre ha terminado de dos maneras. Una es Santa Claus cantando Noche de Paz Ujú. y en medio de Noche de Paz decimos, levantemos nuestras manos como un saludo para todos aquellos que, porque año tras año se va gente, ¿verdad? De diferentes familias, a todos aquellos que este año han partido al cielo. Levantemos como un saludo y saludémoslos desde acá de la tierra. Eso era desde antes. Y cobró mucho más sentido ese año y los posteriores, ¿verdad? Cuando falleció mi hermana, porque antes era como algo bien bonito, bien significativo, pero en ese momento se volvió algo también bien de nosotros, porque yo me acuerdo, mi papá, yo lo veía, que él llorando como Santa, despidiendo. Santa lloraba en ese momento. Sí. Sí. O sea, ustedes lloraban Sí. porque no estaba Elena con ustedes y estaban con los niños y aprovecharon ese momento de... Sí. Duro. Es duro. Que lo duro. usábamos, gracias a Dios, al final del show, ¿verdad? Ajá. Después de haber estado con De haber soltado, pues sí, porque en un show uno se prepara, canta, Ajá. hace feliz. Claro. Pero sí, Héctor, esa Navidad, y ustedes lloraron por Elena. Sí, sí. ¿Se mantuvo eso año tras año o fueron ya al siguiente año? ¿Cómo manejaron esa ausencia de Elena? Se mantiene un tiempo y en un momento también asumimos que, así como era ella, que le gustaba tanto a la Navidad, que la ponía tan feliz, Ujú. lo hacíamos en honor a ella. O sea, Ajá, esa felicidad. Esa admiración extra de esa niña por la Exacto. Navidad los hizo que ustedes siguieran. Ujú. Yo no sé más si me recuerdo bien, pero yo me acuerdo que usted se planteó ya no seguir con la se plantearon ya Sí, no seguir sí, con la familia sí. Claus, Ajá. porque era un dolor A partir de eso. sí, Sí. es que era un dolor tan grande realmente que Sí. ellos no le habían sentido, pero sí me acuerdo, no me acuerdo quién, si usted o mi papá, pero es que esa era la conclusión. A mi hermana, a la Ligenia, le gustaba tanto la Navidad que ahí no es como cuando uno da mentiras, que ay, yo hubiera querido tal cosa. Nosotros estamos seguros que ella sí hubiera querido que siguiéramos con eso. Eso Sí. es lo que entonces reflexionaron como familia. Sí. Ajá. Que Elena era tanto lo que quería Navidad que cómo van a dejar de hacer esto, Sí. que aparte de hacer feliz a todos estos niños cada diciembre, también era un sustento extra para ustedes. Claro. Exacto. Entonces hubo una cohesión familiar para seguir. Sí. Y Los felicito a Elena, todos por eso, por en ese agarrar momento quizás no era yo la segunda al mando, sino que ella era. Ujú. Tu papá y ella andaba con los cascabeles. Y cuando veía que estaba alguno de los personajes que estaba mal apoyado así, porque los personajes tienen que estar siempre activos, siempre, o que estaba con las manos abajo, le hacía con el cascabel como Ella. para despertar. Despiértense, sigan, Le iba a pegar a Rudo. sigan con su espíritu Sí, Navidad. sí. Bueno, eso es una linda, digamos,
lindo recuerdo, pero aparte esa capacidad de que ella hubiera querido que ustedes siguieran, pues estuvieron a punto de colgar la barba y colgar la peluca y no seguir. Lo felicito, o sea, me conmuevo bastante porque imaginarse eso pues es duro, pero por seguir, porque tenían una misión con los niños de aquí de El Salvador. Esa misión llega muy lejos, porque en un momento llega hasta Dinamarca. Exacto. Cuéntenme qué pasó ahí con Héctor, que llega a ser el Santa Claus reconocido en el mundo, ¿verdad? Ajá. De los Santa Clauses de todo nuestro planeta. Bueno, en el año 98. 99 fue el primero. Sí. En el año 98 había acá en el país andaba un reportero de Francia y mi papá con mi mamá y mi hermana mayor, los tres fueron a hacer una repartición de juguetes al Bajo Lempa. Y fueron en un helicóptero, llevaron juguetes, hicieron una fiesta navideña y todo. Y ese reportero francés le tomó fotos, hizo reportaje y puso, este era el titular de los helicópteros que hace un par de años servían para llevar muerte y destrucción, porque era un helicóptero del ejército, ¿verdad? Hoy sirven para llevar alegría y esperanza a los niños de el Bajo Lempa. Ajá. Y todo fue, bueno, uno dice casualidad, pero en realidad todo fue gracias a Dios, ¿verdad? Antes, cuando uno tomaba los vuelos, lo primero que hacían era al país que iba, le daban los periódicos del día, del país. Entonces iba un Santa, iba viajando para Francia, un Santa de la Asociación Mundial de Santas, y le dieron el periódico y él vio que él había sacado el reportaje allá en Francia. Hay una Asociación Mundial de Santas. Sí, claro. Sigue hasta el día de hoy. Sí. Entonces él vio eso y dijo, wow, queremos a este Santa, ¿verdad? Que quién es, ya se contactaron con el periodista ya dijo, pues ahí salían los nombres, pero ya dijo quién era, de dónde eran. De ahí fue una gran locura de la asociación quererse comunicar, porque no había correo electrónico y nada de eso, ¿verdad? Entonces se comunicaron con la embajada más cercana que había de Dinamarca, que era en Nicaragua, creo yo, ¿verdad? O en Guatemala. O en Guatemala. Sí, no me recuerdo bien. Yo creo que era Nicaragua. Sí, pero aquí no había, o sea, fue por medio de... No había, entonces se comunicaron con la embajada de El Salvador, de Dinamarca en Nicaragua, de Nicaragua para El Salvador, y así fue. La cosa es de que cuando ya pudieron dar con ellos y les mandaron la invitación oficial, ¿le faltaban cuántos días? Ese día se vencía. Ese día, el último el plazo para inscribirse. Para inscribirse por vía, ¿qué era? ¿Fax o qué era? ¿Cómo tenían que hacerlo? Correo. O por correo, me imagino. Correo normal. Sí, Ajá, pero nosotros nos fuimos donde una amiga que es profesora en un colegio bilingüe. Ajá. Y le dijimos, ya las llamadas eran carísimas. Entonces, me acuerdo, o sea, es que hay que remontarnos, o sea, por una llamada de, no sé, por decir 5 minutos, porque había que llamar a Dinamarca, o sea, Europa. Sí, exacto. Fácil podrían estar en colones, no sé, pues, digámosle en dólares, unos $60, por lo menos. Sí, para nosotros pero Héctor con ese espíritu dijo, vamos a llamar. Fueron a buscar a la amiga bilingüe. Y le dijimos que por favor explicara que hasta ese día habíamos recibido, pero que nosotros estábamos dispuestos a ir. Y había un correo electrónico. Y había un correo, sí. Nosotros ni sabíamos. No sabía que era un correo electrónico. Pero sí había. Se lograron comunicar, ellos encantados de la asociación, y fueron en representación mi mami y mi papi, ¿verdad? Convirtiéndose en los primeros santas que iban de América, aparte de Canadá y Estados Unidos, los únicos... Del resto de América. Sí. O sea, Estados Unidos, Canadá, y ustedes iban y fueron a ese primer viaje. Exacto. Los dos. Sí, los dos. Y habían más mamá Clauses. Varios, bastantes elfos. Qué impresión cuando ustedes llegan a un país. ¿Alguna vez ya antes habían viajado? Ni a Guatemala. Nada, ni a Guatemala. Y cuénteme cómo fue eso llegar como mamá Claus y Santa Claus a ese país. ¿En qué época fue? En julio. Ah, bueno, no hacía frío, por suerte. Como no, hacía frío en Dinamarca. Para ellos es verano, pero siempre hace frío. Ajá. Y entonces nosotros, como nunca habíamos salido, nos fuimos con el inglés básico que nos dieron a nosotros, que cuando recibimos creo que ni los profesores podían bien el inglés que nos daban a nosotros, pero así nos fuimos, escribiendo en inglés.
Y entonces cuando abordamos el bus, el avión para Alemania, me dijo mi esposo, prepárate porque ya entramos a la dimensión desconocida. Bueno, Ahí sí era algo totalmente raro. Y el idioma también, Sí, o sea, totalmente. sí. Ajá. recuerdo que compraron un Un traductor que era bien caro. bien ¿verdad? caro en unas tiendas que llamaban Terson aquí antes. Ajá. Que Era un traían- pero ¿qué tipo de traductor era? ¿Cómo? Traductor era como... ¿Pero con la voz? ¿O cómo era? No, escribíamos. Tenía por un teclado, escrito, un QWERTY, ya. Ajá. escribía y ahí traducía al inglés. traducía. Sí, pero cuando llegamos a Miami, lo quisimos sacar y ya no lo teníamos. Ya lo había robado de la Lo maleta. perdieron. En el aeropuerto. Ya lo- Ok, o sea, dimensión desconocida. Sí. Santa y Mamá Claus a ver cómo iban a hacer en Dinamarca, a enfrentar este mundo nuevo, a llegar a un congreso Ajá. de santas del mundo. ¿Y la experiencia cómo fue? Bueno, como mi esposo siempre fue bien osado, llegamos, nos fuimos en taxi para el hotel. Ya nos habían dicho cuál hotel era y fuimos. Y llegamos ya anoche, pero vimos que estaba claro, ¿verdad? Que no estaba oscuro como aquí en nuestros países. No, allá en verano, pues hasta las 11, 12 Sí. hay luz. Entonces nos bañamos y salimos a conocer ese mismo día, como a las 10 de la noche andábamos en el centro de Copenhague. Conociendo. Y preguntamos a la recepcionista con un poquito de inglés y un poquito de señas Y sin dónde el traductor. abordábamos para ir. Y sin el traductor de Terson que lo habían Sí. dejado. Y en ese momento entonces venía el asistir al Congreso. Que Al estaban, Congreso, al día sí, siguiente, me sí, imagino. ajá. Y cuando llegaron, ¿cómo los presentaron? Ellos estaban encantados porque decían, primero estaban algo equivocados porque decían que era El Salvador, Brasil. Ah, Ajá. como un error. Sí, Suele sí. pasar. Ajá. Ajá. Pero es que, y como también tenían una idea de que nuestro país, a saber cómo era de tan pobre, ¿verdad? Que nos tocaban los trajes, porque ¿Ah, sí? nosotros habíamos hecho unos trajes que para ese tiempo nos costó la yarda 125 colones. Eso era caro. Eso era Colones, mucho. y Ajá. nos pidieron como 8 o 10 yardas para los dos. Y ellos nos tocaban admirados del traje que llevábamos. Era de los más bonitos que Era de había. los más bonitos, sí. O sea, un poco lo que ustedes interpretaban es cómo vienen de allá. Sí, Sí, ajá. los europeos a veces Sí, les sí. pasa, ¿verdad? Ajá. Y traen un traje tan lindo Sí, que, ajá. que había sido hecho por ustedes, o sea, Sí. literal ahí. Ajá. Sí, los europeos generalmente algunas cosas las hacen, pero ahí era Sí. asombro total de este país tan Ajá. pobre. Selvático, iba haciendo Sí, sí, sí. Sí. Y los tocaban, eso es lo que le impresionó a usted. Tocaba. Pero veo que usted se toma la vida con humor, Marina. Sí, sí. Y Héctor era también una persona que tenía ese carácter, esa energía, siempre con Sí. ideas. En algún momento y por necesidad tuvimos que aceptar unos contratos que iban con horario de centro comercial desde las 9 de la mañana, a veces hasta las 12 de la noche, Todo ese tiempo trabajando. teniendo media hora para almorzar. Solo Ajá. media hora en un centro comercial. Sí, y entonces, Ujú. ¿cómo íbamos a sobrevivir todo ese montón de tiempo? Sin humor. Ya. Él O sea, se las pasaban ingeniaba. chisteando ustedes. Ajá. Sí, estamos hablando de jornadas muy largas. Sí. Me Cansada. acuerdo que en las noches de compras, que siempre los centros comerciales cerraban como a las 12 de la medianoche, a esa hora tenía que estar todavía Poníamos Santa. música. Sí, habían hecho como estaba el stand de Santa y era como que una venta de todo, una venta de chocolate, una venta de no sé qué. Varios tenían su stand ahí, entonces nos habíamos hecho amigos de toda la gente de ahí, ¿verdad? Y mi papá era como, ya casi hace las 12, decía que cuando se salía, pero y si ponía música y que lavarla y que no sé qué, porque a esa hora ya ni gente había, o sea, o la gente que había estaba Y específicamente- tenían que llegar hasta las 12 en punto. Sí. Ajá. Sí. Sí, entonces era una locura. Ya era chongenga Sí, nos poníamos a para bailar. mantenerse. Con esto de Dinamarca, tengo entendido que sí fueron nuevamente, Sí, ajá. vuelven a ir y a él ya lo hacen como un miembro honorífico Sí, sí. de esta sociedad de Santa Claus. Ajá. Hay una membresía, ¿verdad? Porque allí no se puede asistir porque yo diga quiero ir, sino que tiene que ser por invitación Invitado, directa. ajá. Ajá. Entonces, a él le concedieron la mención honorífica. Y al siguiente año que fuimos, ya nos invitaron a toda la familia. Ya no, lastimosamente, ya no estaba
Le dije Elena, Sí, ¿verdad? Elena no ya estaba. solo fuimos los 4. Fueron los 4. Ajá. Pero para ti, como niño, bueno, joven, eras ya un joven preadolescente, niño, No tan. 10. Bueno, niño. 10, 12 Ajá. años, ir hasta allá, una ilusión enorme. Sí, sí, por supuesto. Y el mundo de Santa Claus. Claro, bueno, como le dice, ¿verdad? Él se iba ni sabías y se iba con los otros santos. Con los otros santas. Sí. Nunca perdieron ahí, entre tanto, al niño. Y el No. niño que se... Pero tú ahí no Pero- ibas disfrazado. ¿Cómo no? También. Sí. Claro, Sí, sí, ibas sí. con tu traje Ya ya iba de Frosty. ¿verdad? Primero Primero fue duende. duende. Ah, Fue la Te última tocó vez de todavía duende. sufrir de duende hasta Ajá. llegar a Pero Dinamarca. ahí dándole sufrimiento. Ahí, No, porque era el a mí lo viaje. que me da pena era que me vieran mis amigos, mis amigos. compañeros. Los cheros de ¿Quién me aquí. conocía? Nadie. No, Y te perdías con otros Santa Clauses. Te llevaban. con otro, porque había otros duendecitos, elfitos ahí. Ajá, y Ellos me andaba llevaban en las O ruedas. sea, hacían convención de duendes ahí. de Y todo. cheros a jugar Sí, y todo. Sí, ellos le llegaban a pedir permiso a mi papá. Mi papá sí les decía, creo que ni él entendía que decía. Sí, Llévenselo. le daban de la mano y me llevaban y ahí andábamos. Porque se hacía en un parque de diversiones que se llama Wacken. Wacken, ajá. Wacken, ajá, es uno de los parques de diversiones más viejos del mundo. Y entonces nosotros teníamos acceso a todas las ruedas ilimitadas, que los sorbetes, unos sorbetotes grandes, así Qué unos hot dogs. chivo. Y todo eso era para nosotros gratis. Entonces, nosotros andábamos de arriba El para abajo. privilegio Sí. de ser el duende de Santa Claus del Salvador Sí. en Dinamarca, a tener sorbetes, ruedas y jugar con otros niños. ¿Hiciste amistades ahí? Sí. Sí. ¿Se mantienen hasta el día de hoy? ¿Te escribís Sí, con ellos? claro que Ahora, sí. ¿qué pasa? Porque en un momento ahí es Héctor el que entra. ¿Él tenía alguna enfermedad? Sí. ¿O qué? Cuéntenos qué pasó. Era muy A los joven. 30 años le diagnosticaron diabetes. Ajá. O sea, que Ajá. todo esto que hemos hablado de él era ya como diabético. Sí, sí, Ujú. sí. Pero él, como era un hombre bien fuerte, Ujú. porque tuvo unas crisis terribles en las cuales decíamos, estaba entre la frontera, ¿verdad? De la vida y la muerte, y decíamos, ya de esta no va a salir. Y sí salía, porque cada tenía, crisis que tenía un carácter que lo hacía, ¿verdad? Ujú. Él nunca, no le gustaba preocuparnos si ya vamos a salir de esto. Y que no, entonces, Y en esas crisis al hospital. ajá. Ujú. Y bueno, y yo tengo los recuerdos de que no solo una, sino que fueron varias veces, ¿verdad? Una vez salió con catéter, pidió permiso para ir a hacer un De Santa show. Claus. Ajá. Con catéter. Con catéter Ese- y después regresó al hospital a ingresarse de nuevo. Mucha Ujú. tenacidad ahí. Y Sí. iba con ese traje y se escondía por aquí el Sí, sí. catéter. Claro. Ajá. Qué admirable el espíritu Sí. de Héctor, ¿verdad? O sea, un Santa Claus a todo lujo, un Sí. Santa Claus resistente, soportar una enfermedad, soportar la partida, la muerte de una Sí. hija. O sea, un hombre admirable. O sea, tú sentís que cuando haces de Santa, él te dejó algo. Hay algo de él Sí. en este personaje que siempre me acompaña, sí, Ajá. claro. La gente a veces piensa de que él lo hacía, el hecho de eso, por ejemplo, de salir del hospital o algo así, que lo hacía por dinero. No era eso, sí. Ahí podía haber otro Santa que lo podía, pero es que él le encantaba. Como decíamos, te decíamos hace un rato que él no le gustaba que uno se saliera del personaje. Ujú. Él tenía una frase con la que molestábamos siempre, pero era verdad. Él decía, yo cuando me pongo el traje, yo no, soy Santa. no personifico a Santa. No hago el papel de Santa. Yo soy Santa Claus, decía. Ajá. Decía, el espíritu que nace en mí es el de servir con mayor amor a toda la humanidad, decía él. Y se reía. Pero eso era cierto. Él era Santa cuando se lo ponía. O sea, era un cambio tan mágico realmente. Y Es que eso es la Navidad, esa magia y conocer por ustedes a este hombre que es Santa Claus, pero que decía eso. O sea, yo no estoy poniéndome un traje para ganarme, sí, Sí, la es Navidad. que eso era algo, No, un yo lo soy, beneficio decía. extra. Y tú Ajá. mantenés eso. sí. O sea, aquí ahorita está hablando con Santa Claus, ¿sí? Por supuesto. Y la voz te cambia. Un poco, la verdad es que sí, Y el jojojo, él se me lo enseñó desde pequeño. a ver, Me decía, el jojojo no lo vaya a sacar de la garganta, de aquí.
te vas a joder, me decía. La primera, un par de veces lo haces y no. El juego viene de aquí, decía. Y el bobillo no lo entendía, pero decía. Viene Del de aquí, diafragma. desde adentro. Dice y el juego juega así. 1, 2, 3. Y te sale a ti así de la garganta. O sea, tú al fin lo entendiste. Claro. O sea, tuviste digamos, la enseñanza del mismo Santa Claus de cómo hacer Santa Claus. Podrías hacerme otra, pero así, porque estamos en Navidad y eso a mí me emociona muchísimo. Muy bien. ¡Feliz Navidad! Recuerden que hay que portarse bien. ¡Feliz Navidad! Ahí está tu papá. Sí, claro. Ahí está Héctor. Sí. ¿Y la mamá Claus también se ríe o no tiene una sonrisa? No, Ella usted tiene una sonrisa. La molestaba al principio. Vos le vas a hacer. A ver, pero Francisco parte en el 2016. Héctor. Perdón, Sí. Héctor. No, 18. 2018. 2018. Ajá. Sí. Ok. Y en ese momento otro bajón enorme. Estábamos en medio de la temporada estaban en diciembre. en el 2016 Ajá. fue cuando a él lo amputaron, pues fue algo bien doloroso para la familia y estábamos en medio de la temporada. Ajá. Yo estaba, de hecho, haciendo un evento con unos clientes de muchos años de mi papá. Y bueno, yo hice todo y yo mire, que me puedo retirar ya. Sí. Y ahí después de todo me dice, pero está bien, porque me vio que estaba en el celular. Su papi está bien. No, fíjese que está pasando. No, hombre, me dice, hijo, ¿y por qué me dijiste? No, ni te hubiera dicho que vinieras. No, le digo, no te preocupes, porque en ese momento justo lo están amputando. Mi papá fue tan fuerte que la enfermedad a él de la diabetes se le agravó a consecuencia de la muerte de mi hermana, ¿verdad? Uh-huh. Se le dispararon los niveles, pero después se estuvo manteniendo. Fue tan fuerte que cuando lo amputaron, realmente yo pensé que él iba a andar en silla de ruedas y yo dije, bueno, pero no, él le hicieron su prótesis, él aprendió a usar, él andaba con su prótesis, primero andaba con unas muletas. ¿Y él volvió a ser Santa Claus ya con una prótesis en la pierna? Sí, ajá. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 2 años. Un año más. Un año más. Ajá. Ajá, porque las consecuencias también De fueron hecho, la insuficiencia renal y eso fue lo que... Sí. En ese 2016, él antes de eso... Ya había inaugurado, ¿verdad? Él inauguró la temporada. Lo había inaugurado con la amputaron el pie y él ya tenía una lesión fuerte ahí. Uh-huh. Y él se puso su traje de Santa, se puso sus botas y inauguró, y había hecho sus presentaciones. En medio de la temporada fue que lo amputaron, ya estaba todo triste, pero que no por eso. Mucho dolor de haber sentido. Pero nos iba a ver, ¿verdad? Siempre nos iba a ver a los shows. Tú ya estabas con el rol de Santa. Sí, ya. En un momento él te dice, hijo, te sentías presionado cuando él estaba. Sí. Espérate, ¿cómo era eso? O sea, en un momento fueron los dos Santa Claus. No, él estaba de Héctor, viéndolo. No, pero claro, sí, los dos fuimos antes que íbamos a eventos distintos. Lo que pasa es que ese año yo ya hacía los shows, porque yo Santa ya venía años de ser, pero shows había empezado quizás unos 2 años antes, ¿verdad? 2016, como en 2014 empecé yo a hacer shows, pero a mí me gustaba hacerlo porque no estaba él. Porque obviamente cada vez que yo hacía un show era porque él andaba haciendo otro show. Uh-huh. Y yo lo hacía a mi manera, pues, o sea, yo decía... Ya aplicabas tu propio arte. Intentando imitar todo él, pero si me olvidaba algo, nadie me iba a decir nada, ¿verdad? Claro. O sea, porque ellos estaban viendo mi show, ¿verdad? Entonces yo, ok. Y esa vez que me tocaba hacerlo frente a él, yo decía, hijo de puchica, que no me voy a olvidar nada. Y que no sé qué. Porque si no, ahí estaba anotando hasta el último y te agarraban después en la casa. Claro, pero bien, él... me acuerdo que años atrás él había hecho... Nosotros siempre que trabajamos con los centros comerciales, el último show que hacíamos era el 24 en la mañana. Y mi papá una vez hizo unas cosas que él tenía sus ocurrencias que eran bien lindas al final y bien significativas. ¿Cómo cuáles? Yo me acuerdo, él tenía una cadena que a mí me gustaba mucho, que era una cadena de plata que era así bastante gruesa y con un crucifijo. Ajá.
que nosotros lo fregamos, que decíamos que se parecía al hermano Toby. Así que la cadena, que no sé qué. Por la cadena y también por lo frondoso. Entonces, pues, con la cadena esa, y yo en ese momento, pues, que la música, cuando sí que estaba el reggaetón, yo veía la cadena, yo le veía como el bling bling. A mí siempre me gustaba la cadena, y yo algunas veces me la ponía escondida, ¿verdad? Ajá. La cosa es de que esa vez yo siempre participaba en el show con ellos el 24, y me dijo, no, anda, solo quiero que nos tome fotos. Y yo, bueno, ni modo, dije yo. Chivo, y les empecé a tomar fotos, y de repente en medio del show dice, bueno, este día yo quiero hacer este acto delante de, porque había el público, ¿verdad? Ajá. Y yo quiero llamar a una persona muy especial que venga acá, que no sé qué, que no sé cuánto. A mi hijo Francisco, y ahí yo, hijo, puchica. No te había avisado nada de eso. No, para nada. Y llego yo, ajá. Bueno, hijo, te quiero decir de que has estado desarrollando el papel de Santa, ¿verdad? Y todo eso era tu escuela, y hoy es tu graduación, y el único heredero de Santa aquí en El Salvador, porque él es mi hijo Francisco, y me da, perdón, y me da de regalo la cadena, y me la pone, y me pone un gorro, y fue algo tan lindo. Mi papá tenía esos detalles, a él siempre esos momentos, al recordarlo ustedes, Sí, él está aquí. Sí, claro. Él está aquí. Sí. Bueno, yo voy a decir que lamentable, pero al mismo tiempo qué herencia la que les deja, porque ustedes mantienen la tradición, también siguen llenando lugares de niños, haciendo feliz a los niños cada Navidad como esta. Y tengo entendido que en un momento Santa Claus fue reconocido oficial por El Salvador también. ¿Les hacen un reconocimiento de parte de quién? Pues acá siempre, de hecho, como la Asociación Mundial de Santa es la única, digamos, que en teoría puede dictaminar quién es Santa, ¿verdad? O sea, nosotros somos el Santa Oficial de El Salvador y de toda Latinoamérica. Como representantes de ahí, acá pues hemos tenido la suerte que en muchos comercios, muchos clientes de nosotros, pues siempre nos han conocido de esa manera, como los pioneros. De hecho, bueno, de todas esas medallitas que hay por ahí son de todas las participaciones en los congresos. Todo esto de congresos de Santa Claus, esto... Bueno, están hasta en otro idioma, ¿verdad? Claro. Ajá. Idiomas que no reconozco, pero eso es porque siguieron siendo reconocidos, y eso no, entiendo que hay más personas que personifican, pero nadie que era Santa Claus. O sea, sí, hay muchos santos y muy buenos. O sea, nosotros no estamos diciendo somos los únicos. Podemos decir con propiedad, fuimos los primeros. Ajá, Eso sí, no podemos decir ni somos los únicos ni los mejores, pero realmente en cuanto a la Asociación Mundial, sí somos los únicos que estamos. Los únicos que están ahí hasta el día de hoy. Sí, de hecho en el 2000, mi papá falleció en el 18, en agosto, que justo cuando va terminando el Congreso, en el Congreso Mundial de Santa del 2019. Me invitaron a mí y también fue algo que yo también casi que me fui como con ellos, con la diferencia que hoy ya hay internet, ya hay ya cambiaron ya el traductor ya le decía así, hola, buenos días, y en danés te habla ya habla danés. Yo de baboso no me compré el chip allá, así que andaba sin internet, pero ahí andaba. Ya el próximo año vas a conseguirlo. Entonces ya hay roaming, digamos, no, ya hay, ¿cómo se llama? Sí, el roaming allá en Europa, porque eso ya se supo el último año. Pero tú seguís yendo entonces a estos congresos. Sí, me invitaron, hicieron un acto bien bonito en el que, un acto conmemorativo, correcto, en el que también pasaron la membresía de mi papá. Ajá. La de Santa me la pasaron a mí. A ti. Ajá. Okay. Entonces hoy yo soy el representante. Igual como les digo, se hace en Bakken, hay un bosque de acres, unos acres de añísimos, ¿verdad? Súper grandes. Cuando un Santa de la Asociación Mundial fallece, talan un acre, queda el tronco. Queda el tronquito, y le ponen, el tronquito queda como para sentarse, ¿verdad? Sí. Y le ponen una placa con el nombre del Santa, la fecha de nacimiento y la fecha en la que hay entonces allá en Dinamarca un árbol que lleva el nombre de tu papá como Santa de aquí. Sí, correcto. Qué bonito, qué lindo tener también a un salvadoreño único, ¿verdad? Representando a nuestro país,
y sobre todo pues la alegría de los niños como el día de hoy que van a estar viendo este programa, y teníamos la intención también de llevarles el lado B de Mama Claus y de Santa Claus. Sí. Tú tenés una hija y cuando ella nace tú ya eras Santa Claus. Sí, claro. ¿Y cuál es la relación con ella, digamos, de cuando empieza a descubrir? Porque un niño va creciendo y dice, Santa Claus es mi papá. Pues hasta el año pasado era una cosa que solo en la mente de los niños puede tener sentido. Ella le dice a sus compañeritas, ella vive en Italia, vive en Roma. Ajá. Ella le dice a sus compañeritas que su papá es Santa. Y le decían, no, eso porque son mentirosas, que no, No le creían. No. Entonces, la mamá me pide una foto, ¿verdad? Aquí está la foto. Sí, mira. la mamá me pide una foto y ya llegó ella a enseñarle la foto y que no sé qué. Entonces, ella en su mente es como yo soy su papá, pero también soy el Santa de verdad. O sea, ¿cómo? No sé. O sea, me transformo de alguna manera. Pero un niño logra que eso sea así, y esa es la magia en la Navidad, y así es. Sí, Ok. sí. O sea, que tú llegas allá a Italia a verla y llevas tu traje. No, lo llevé la vez pasada, pero no lo llevé. Las últimas veces ya no lo llevé, pero yo desde aquí Sí, porque le hago las videollamadas. Como Santa. Sí, claro. Porque a todo esto tú, bueno, un día de Navidad estás trabajando todavía. Sí. ¿Llegás hasta qué horas una Navidad trabajando? Hasta la 1 de la mañana más o menos. ¿Y usted también está con él? No. Usted Yo ya no. estoy. Que vaya Santa, o sea. No, pero yo estoy ayudándole en cuanto a que, mire, mami, mándeme la ubicación. La mamá porque Claus, la coordinación. Ajá. Klaus es como la logística ahí del... Ajá, pero quiero decirles que el 24 él ya está extremadamente cansado. Me imagino. Sin embargo, se levanta a dejarnos hecha la cena. Hornea el pavo. A vos la cocinás. Hace el arroz, la ensalada, está pendiente después te de vas a todo. trabajar. Y hasta que ya está todo, se va a trabajar. Y ahí a repartir a los niños los juguetes Sí. y a Cabal. atender. Ajá. Qué admirable. Yo Sí. quiero decir que me siento muy honrado, muy contento, muy orgulloso, sobre todo también de haber logrado conocer también el lado B de la familia Claus, porque todos tenemos eso. Exacto. Sin embargo, ese espíritu que dejó Héctor, ese Santa Claus reconocido mundialmente como Santa Claus, ha quedado para los salvadoreños, y ustedes son los portavoces. Tú sos el que lo reencarna. O sea, esto es una historia de las más lindas que he oído, Sí, sobre todo sí. para una Navidad. Gracias. Y no hemos llegado al final porque casi es, pero yo tengo aquí algo que ni Santa Claus en la Mama Claus se salva, que se llama el tiro al plato, ¿verdad? Esto nada más Ok. lo voy a poner para que ustedes se pongan nerviosos, porque esto marca el tiempo. Ay, Yo voy a Dios. hacerles unas preguntas y ustedes me contestan con lo primero que se les venga. Tiro al plato con Mama Claus y Santa Claus en Navidad. A ver, yo les voy a ir diciendo, esto es para usted. Grinch, Verde. para ti, van a un evento navideño, los detiene el Viceministerio de Transporte y te van a hacer el alcotest. Te habías tomado una cervecita previamente, pero ¿qué argumento corto y rápido, pero convincente les das a la policía para persuadirlos de que no te lleven? Bueno, señor agente, la verdad que sí. Cometí un error, tiene razón. Es una, yo sé que no me estoy poniendo en riesgo, pero hagamos algo. Grabe un videito a su hijo, le vamos a mandar saludos a su hijo. Esa es la respuesta, esa es la actitud de Santa Claus, me llega. Así que, señores agentes, permítanle, porque este hombre trabaja duro en Navidad. Una nada más. Vamos a ver si el presidente dice que sí. Seguimos con usted. ¿Cuál ha sido la carta de Navidad más conmovedora que ha recibido? Bueno, recibimos una donde una niña decía que había dejado de creer en Santa Claus desde que su papá murió. Ajá. Porque ella no tenía juguetes y vivía con otra familia que no la trataba muy bien. Eso es lo más duro. Sí. Bueno. Hay muchas cartas, pero esa me recuerdo muy bien. Y que mi esposa, allí ella había puesto que quería de regalo una colchita calientita, una Barbie y unos útiles escolares. Y los tuvo. Y se los llevamos. Ajá. Qué lindo, qué lindo. Sí. Sigamos. Si no lloro yo aquí también con esas historias. ¿Quién le trae los regalos a Santa Claus en Navidad?
La mamá Claus. Ok. Vamos, esta para ti también. ¿Y si se porta mal Santa Claus? No, no se porta mal nunca. No se Jamás. porta mal, ok. Nunca se ha portado mal Santa Claus. No, no, no. Jamás, eso no se... ¡Ojo! Va. Sigamos, mamá Claus. ¿Cómo y cuándo descansa la familia Claus? Descansamos después de la temporada. Después del 24, ya el 26, ya. Ahí ya vamos a colgar un rato, ¿no? Exacto, Y ahí ya descansan. exacto. ¿Y hacen algo especial? ¿Alguna ceremonia? ¿Van a algún lugar de paseo? Generalmente viajamos a otros países a conocer. Ah, qué bonito. Sí. Sigamos. ¿Cuál ha sido el momento más estresante de Santa Claus? Uy. No sé, a veces filmar comerciales. Eso. Es interesante. Que oigan los productores, démenle un poquito de descanso a Santa Claus. Sigamos. Esto es para los dos. ¿Cantante o grupo preferido? El cantante. ¿El suyo? Ay, no recuerdo. ¿Alguno que le guste? ¿Alguna banda? ¿Alguna música? Cantante. Uy, se me ha. Voy a decir yo para mientras, mamá Claus me va Ay, a sí. hatear por esto. A ver. Bad Bunny Baby. No, el Shira. ¿Ese le gusta a usted? Sí, sí. sí. Pero baila también. Después podemos hacer un Sí, videito sí, bailando. Un videito después del programa de Mamá Claus bailando reggaetón. Va. Sigamos. Ya vamos llegando a la última. Y es, Mamá Claus, van al Polo Norte por los regalos de Navidad. Pero en su recorrido deben pasar por los Estados Unidos. Ajá. Y resulta que los detiene el ICE. ¿Qué les dicen a esas autoridades para poder pasar y que no los detengan? Ay, no, que no les arruine la Navidad a los niños. Buena respuesta, no es con ustedes, con los niños. Ajá. Vaya, ¿de qué otro ícono salvadoreño le gustaría a ustedes, cada uno de ustedes, conocer el lado B? Mm. No se me ocurre. ¿Algún personaje salvadoreño que usted quisiera conocer más de los que existan? Hay de todos en el arte, en Ajá. deportes o en la televisión. Hay una cantante que no es muy conocida, pero es salvadoreña, se llama La Musa del Mar. Ajá. Ajá. A ella quisiera que Sí, ok. sí. ¿Y en el caso tuyo? Pues sé que sabemos mucho, pero siempre es bonito saber un poquito más de nuestro mejor jugador de la historia, ¿verdad? Del Sí. Michael González, El que Michael. yo sé, se ve en el Polo Norte este programa, no crea, yo sé que todos estamos haciendo una gran cadena. Vamos a seguir la cadena, a ver. Por favor. Mágico González, Santa Claus te lo pide. Mágico, portate bien. La culebrita macheteada. Claro, sí. claro. Miren, ha sido realmente muy lindo escuchar sus historias duras, alegres, ese espíritu de Navidad. Y yo quiero dejarles a ustedes una despedida, que ustedes la hagan, porque además entiendo que Santa Claus se tiene que ir a repartir regalos ahorita supuesto. con la mamá Claus, pero quiero que ustedes dejen ahí un mensaje para los niños, para las familias salvadoreñas que estamos pasando una Navidad en familia y que hemos tenido el lujo de tenerlos aquí en el lado B. Pues, bueno, primero saludarlos, espero que estén portando bien, que se encuentren bien. Yo sé que hasta ahora ya se siente el olor a pan con chumpe, ¿verdad? El olor a pólvora también, tengan cuidado con la pólvora. Pero sobre todo que sigan teniendo esta magia de estar unidos siempre en Sí. esta temporada. No solo en esta, ¿verdad? Pero esta temporada siempre nos pone todos los sentimientos a flor de piel. Así que sigamos manteniendo esto. Sabemos que todos los años son duros, pero gracias a Dios, año tras año, ahorita vamos mejorando a poco como país. Vamos saliendo adelante y con ese entusiasmo los salvadoreños hay que seguir. Y recuerden que hay que portarse bien. ¡Feliz Navidad! Que tengan una muy feliz Navidad y aprovecho entonces también de decirles a ustedes en sus casas que lo pasen muy bien, que sea la alegría la que nos une, las familias que no la han tenido tanto. Aquí hay una historia que les han contado para saber que
ese corazón de Héctor, del primer Santa Claus salvadoreño reconocido en el mundo, en Dinamarca, está con ustedes para salir adelante de cualquier adversidad o momento duro que hayan tenido. Yo les agradezco mucho de haber venido aquí al Lado B. Aprovecho también de decirles, suscríbanse a nuestro canal en YouTube. También estamos en Lado B en el Spotify, también estamos en el Apple Podcast y en todas las redes nos pueden buscar. Así que no me queda más que dejarles un mensaje por esta Navidad, que todos pasen lo más unidos que puedan, y los que no lo lograron estar unidos, hacer contacto con sus seres queridos y decirles un te quiero con esta energía que nos ha traído la familia Claus este día. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias.